Bueno, desde que yo me acuerdo, siempre ha habido mucha rivalidad entre estas dos áreas, las ciencias sociales contra las ciencias exactas. He visto innumerables páginas de Facebook que hacen alusión a este tema, pero no lo hacen de una forma diplomática, no lo hacen de una manera burlona, lo hacen de una manera peyorativa con toda la intención de ofender a las demás áreas. A lo mejor es broma, pero yo creo que hay gente que sí se lo toma demasiado en serio y debería de empezar a esclarecerse este hecho. Es por eso que hoy me di a la tarea de hacerle la pregunta a la persona correcta. Tenemos hoy al licenciado César Ocampo, él está estudiando una maestría en ciencias políticas en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, creo que es importante decirles que el tema se empezó a abordar por el hecho de que aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán, tenemos mucho este problema de que la parte de ciencias sociales siempre sufre de una mayor demanda por parte de los estudiantes y muchas veces lo hacen no porque tengan vocación de querer estudiar derecho, sino porque no llevan matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, él viene de cierta manera a hablar un poco sobre lo que son las ciencias sociales. Para este caso, él nos va a dar un panorama no tan amplio de lo que son las ciencias sociales. Y digo no tan amplio porque no tenemos mucho tiempo. Así que bueno, posteriormente a esto voy a hacer la misma pregunta a una persona que está en ciencias exactas para que él nos dé ahora sí que su punto de vista sobre el panorama que hay entre estas dos carreras. Así que te escuchamos, César. Es cierto lo que dices, alrededor de todas las ciencias, de todas las disciplinas del conocimiento, se han generado, construido y ahora ya sedimentado algunos estereotipos que terminan haciendo ciertos reduccionismos que no permiten conocer un poquito más a fondo la naturaleza de una determinada disciplina del conocimiento, cuál es su objeto de estudio, cuál es el método que se utiliza para abordarlo, en fin. Me parece que lo que sería importante es primero tener en mente, no hay ciencia superior a otra, sino que más bien hay diferencias que las hacen necesarias a todas. Se hacen necesarias naturalmente las ciencias formales como la matemática o la lógica, o las ciencias fácticas, ya sean objetivas como la física, la química, y también las ciencias fácticas subjetivas que trabajan con sujetos y que mayormente han estado pues reconocidas no tanto como ciencias duras, no tanto como ciencias, digamos, coloquialmente de verdad, sino como pseudociencias. Yo creo que esto tiene mucho que ver con los métodos de investigación o de comprobación que se usan para probar el conocimiento. Evidentemente, tanto en las ciencias formales como en las ciencias fácticas objetivas, a través de la experimentación del método científico, es posible llegar a conclusiones muy palpables en términos cuantitativos, lo cual para esas disciplinas y para ese tipo de conocimiento es muy importante. Sin embargo, me parece que a veces no se reconoce que en las ciencias sociales, o las ciencias que trabajan con sujetos, los métodos de abordaje de los problemas del conocimiento no son necesariamente iguales a las otras disciplinas. Se requieren métodos acordes a la naturaleza del objeto de estudio. No es lo mismo, obviamente no es lo mismo estudiar la constitución de una molécula, no es lo mismo estudiar cómo está constituido un organismo, una célula, o cuál es la naturaleza del movimiento o de la fuerza de gravedad, que tratar de estudiar y demostrar procesos sociales que son igual de fácticos, evidentes que los otros problemas que acabo de enunciar. Es decir, el problema de la desigualdad es un problema que se tiene que abordar y de manera científica, haciendo investigaciones cuantitativas, pero no solamente cuantitativas que nos digan cuántos números de pobres hay o de clase media, en fin, sino también cualitativas que nos ayuden a investigar cuáles son los componentes no solamente numéricos, sino característicos de una situación de pobreza. Es decir, no solamente estudiar a la pobreza o a la desigualdad en términos numéricos, sino también en la cuestión de lo que atañe al sujeto. ¿Cómo es un sujeto que se considera pobre? ¿Qué dice el sujeto de sí mismo? ¿Cuáles son los sentidos que la sociedad atribuye a la pobreza o a la desigualdad? Son cosas, la verdad, que sumamente complejas, porque me parece que, digamos, haciendo una reivindicación de las ciencias sociales en comparación con las ciencias duras, alguien puede
estar en un laboratorio trabajando con tubos de ensayo y trabajando con materia, pero esa materia no le responde, no le cuestiona, no cambia de parecer. En cambio, los que trabajamos con subjetividades tenemos que lidiar con la propia conciencia del objeto de estudio que estamos analizando. En este caso, estudiar a una sociedad es la verdad que es sumamente complejo porque es muy ambigua, es muy amplia, es muy diferente y me parece que esa es la dificultad de las ciencias sociales. Pero también al mismo tiempo, a partir de esto se destaca la pertinencia y la necesidad de que se desarrollen trabajos en el área de las ciencias sociales. Por último, respecto a esto, te diría que estos estereotipos, por ejemplo, hacen que muchos jóvenes desorientados eh, rehuyan a estudiar ciencias que impliquen matemáticas y opten, sin tener una vocación, sin sentirse identificados, por estudiar carreras que no tengan matemáticas, solo por, digamos, elegir el camino más fácil. Yo reconozco que en la Universidad Michoacana es un problema que es evidente, tan es así que la Facultad de Derecho es la facultad con mayor matrícula de la Universidad Michoacana y mucho tiene que ver por esta recepción que tiene la Facultad de Derecho de personas que no quieren estudiar ciencias exactas o duras por temor a las matemáticas. Vuelvo a repetir, es un estereotipo que debemos combatir, o porque no quedaron en alguna otra carrera que era la de su vocación. Entonces termina la Facultad de Derecho llenándose en gran número por personas que no tienen vocación y que terminarán no sintiéndose identificados con la carrera. A fin de cuentas, yo reconozco que no necesariamente, en realidad, en ninguno de los casos es culpa de los jóvenes, sino más bien atañe a cuestiones de poca información sobre orientación vocacional, a la restricción que hay en algunas carreras y la dificultad para entrar propiamente, y también a esto, ¿no? Al tema de los estereotipos que dañan mucho en la información que se tiene sobre las ciencias.